La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, un gusto saludarles. Ministro, ¿se ha confirmado ya el número de heridos y de fallecidos? Se hablaba de 5 fallecidos, 17 heridos, pero había la posibilidad de que el número de muertos aumente. No, ya se ha confirmado, se ha hecho la evaluación, se ha entregado la información a los medios de comunicación. Efectivamente, son 5 personas que lastimosamente perdieron la vida. Aprovecho para solidarizarme con las familiares, con el sector, con la ciudad. 17 personas fueron heridas, 2 se encuentran de gravedad todavía, pero ya fuera del tema crítico. Y 7 han sido ya dados de alta y 8 todavía permanecían con el alta probablemente en este día o el día de mañana. Ministro, ¿quién está detrás de este atentado? Bueno, yo creo que preocupa lo que está sucediendo. Atrás están organizaciones indiscutiblemente que tienen que ver con estas economías subterráneas que son las que generan poder y usan la violencia como medio de intimidación para alcanzar esa fuerza en un territorio. Hay muchas líneas de investigación que se han levantado. Lo primero que hemos hecho nosotros como reacción es inmediata trasladar equipos de investigación, de inteligencia, capacidades tecnológicas que nos permitan descubrir lo más pronto posible en un término de oportunidad, con la flagrancia inclusive realizar varias acciones y poder identificar, tratar de hacer una trazabilidad de lo que sucedió e identificar a los responsables. Ministro, el gobierno ha calificado este hecho como un atentado terrorista. ¿Cuáles son esas características de la explosión que llevan al gobierno a calificar el hecho como terrorista? Bueno, es indiscutiblemente la utilización de explosivos, ya es un acto de terrorismo, el alcance que tuvo, el terror que genera en la población. Ahí hay varios mecanismos que están con la lógica, con la coherencia de un concepto de terrorismo. Además, esta escalada de violencia que pasa también por muchos mecanismos de abandono. Yo creo que la convivencia en ese lugar, todo el mundo conocía lo que sucedía en la calle denominada calle 8, la informalidad que existía, pero cuando suceden estos eventos y nosotros llegamos, no podemos encontrar algunos servicios básicos, como por ejemplo un sistema de videovigilancia en un lugar que era muy frecuentado por personas para el ocio, para la recreación aparentemente, pero que ya estaba yéndose por otro lado. Entonces, ahí hay un sinnúmero de situaciones que creo que las debemos corregir. Ministro, el día de hoy en su cuenta de Twitter leía que usted ha puesto que la explosión era una declaración de guerra al Estado y la atribuyó pues a mercenarios del crimen organizado. ¿Existe, ministro, una guerra entre el Estado y el crimen organizado? Sí, indiscutible lo que están haciendo estos grupos que ven minada su economía es una reacción ante lo que el Estado está haciendo. El Estado ecuatoriano, recordemos que el presidente Lasso en la reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado declaró como su principal amenaza al narcotráfico y estamos enfrentando la posibilidad de que el Ecuador no sea un eslabón estratégico dentro de este negocio criminal. Por consiguiente, esa reacción lleva a que las olas de violencia vayan apareciendo lastimosamente con estos actos de terrorismo. Nos corresponde ahora a nosotros no solamente fortalecer las capacidades de las instituciones, sino actuar de manera cohesionada entre todas las funciones del Estado para mirar si la norma que todavía está dirigida a enfrentar delincuencia común es la adecuada o si se otorgan capacidades especiales que permitan hacer anticipación estratégica con inteligencia y con investigación, verificar si tenemos la administración de justicia, los jueces con las capacidades suficientes y en toda la estructura de la administración de justicia, si podemos nosotros elaborar no solamente las pericias de tal manera que lleguemos con elementos de convicción suficientes al juzgamiento de los involucrados. En el Ejecutivo, indiscutiblemente, continuamos en el fortalecimiento de Policía Nacional, en el fortalecimiento de Fuerzas Armadas, de tal manera que con los municipios también podamos articular y
y cambiar esta dinámica por una mejor convivencia y por una mejor cultura de paz y legalidad. Ministro, en lo que va del año, justamente el ministerio que usted preside, el Ministerio del Interior, ha reportado 58 actos terroristas de índole menor, según dice el informe. ¿Este uso de estos explosivos de fabricación artesanal es cada vez más frecuente en el país? ¿Se usan en este tipo de eventos? Lo estamos mirando, así es, son elementos que utilizan algo que que se comercia en la calle con normalidad, como acetona, por ejemplo, que es lo que utilizaron ahora, pero tiene alta potencia. Estos aficionados que van creando estos mecanismos artesanales saben lo que están haciendo, eso nos preocupa muchísimo. Es gente que no es que desconoce el efecto que va a tener. Un explosivo como el que utilizaron en la ciudad de Guayaquil genera una onda expansiva de hasta 70 metros con capacidades de lesionar o de letalidad en función de cómo le llegue la onda expansiva. Genera un oramen de aproximadamente 1,80 m a 2 metros con una profundidad de 40-50 centímetros. Eso demuestra la capacidad, y encima, como si eso fuera poco, también le colocan elementos, fragmentos de metal que pueden salir como metrallas y que pueden también impactar y generar las lesiones de todo tipo. Ahí estamos viendo en imágenes, ministro, justamente los destrozos que causó esa explosión. Parece de verdad una zona de guerra. Uno ve eso y parece que está viendo imágenes de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa, porque realmente la onda expansiva deterioró totalmente las casas. Usted decía mientras recorría esas zonas hoy de mañana, lo escuchaba en el noticiero en vivo, y usted decía que había aquí tengo el texto clarísimo, a ver, lo ubico porque si no quiero faltar a la verdad. Indicó que las personas que estaban heridas y que lograron salir del hospital están siendo interrogadas. Ahora, que estas personas no han querido hablar, dijo usted, que se han acogido a su derecho al silencio. Esa fue lo que usted dijo. Esto está perjudicando las investigaciones. ¿Cómo lograr que hablen estas personas? Estas personas tienen antecedentes penales. ¿Por qué no quieren hablar y se acogen al derecho al silencio? Mire, Gisela, en el sitio es indiscutible el impacto físico que uno puede mirar, pero lo que más realmente llama la atención es el impacto psicológico de las personas que están ahí. Claro. Es una sociedad absolutamente intimidada también, es una sociedad que ha estado viviendo una violencia oculta, una forma de autorregulación por alguna persona que tiene el poder con la violencia necesaria como para producir todo este tema. Ahí se necesita recuperar ese tejido social. Creo que debemos ser lo suficientemente sensibles desde todos los órganos, desde todos los niveles de gobierno y desde todas las funciones del Estado para devolverle dignidad, para devolverle también a esa población la fe, la esperanza. Cuando nosotros buscamos que todos aquellos que se vieron involucrados en este lastimoso hecho puedan rendir sus versiones, ahí nos topamos con esta indiferencia, con esta anomia o con esta intimidación, lo cual demuestra realmente la capacidad que tienen estas organizaciones para controlar todo un territorio. Es terrible lo que está sucediendo. ¿De qué manera está colaborando? Hay muchas críticas a esta decisión de decretar otro estado de excepción, porque ya van algunos con ciertos resultados positivos, pero frente a la guerra que usted mismo ha mencionado que estamos viviendo, ¿es la solución otro estado de excepción? No es una solución total, pero siempre es una solución parcial que nos permite, en función de tiempo y espacio, tomar algunas acciones. Las estrategias son diferentes, las dinámicas son diferentes, pero el recurso es el único al que podemos apelar, de tal forma que articulemos y coordinemos la presencia de Fuerzas Armadas, de Fiscalía y de Policía Nacional, que son las instituciones más fuertes que hoy responden. En ese sentido, lo que se logra en esta coordinación y esta articulación es primero la participación para, con la suspensión especialmente de la inviolabilidad de domicilio, podamos hacer los allanamientos que correspondan sin necesidad de pedir una orden judicial. En ese sentido, nosotros estamos levantando toda la información, todo es válido, todo aporte, por eso hemos ofrecido inclusive recompensa, todo es fundamental, nada descartamos, de tal manera que el procesamiento de toda esa información nos permita ser mucho más certeros y selectivos
el momento en que logremos los allanamientos. Y quiero aclarar una cosa, producto de esto se han realizado ya 11 allanamientos y en los 11 allanamientos hemos encontrado personas en ilegalidad, no necesariamente relacionados con el hecho, pero sí habrá que ir investigando si tienen o no participación. Pero la ilegalidad es el porte de armas, la tenencia de explosivos, el tema de microtráfico, al menos por las dosis, por las cantidades. Entonces, esta es una medida que, conforme a lo que estamos y al objetivo que estamos buscando, nos ayuda. El anterior estado de excepción también tuvo su efecto positivo. Logró el objetivo de contener la violencia, que es lo que estábamos buscando. Veníamos con un crecimiento exponencial de la frecuencia de muertes violentas, especialmente por sicariato, y eso se ha logrado contener. Eso no quiere decir que va a desaparecer. En ninguna parte del mundo desaparece la violencia es una condición humana, por varios mecanismos que pasan inclusive por educación, cultura, pero se ha logrado contener, es decir, sí tiene un efecto positivo, indiscutiblemente cumple con el objetivo que se está pensando, pero es el recurso al que podemos apelar. Ojalá tuviéramos muchísimas más capacidades como para enfrentar ya las nuevas dinámicas, la presencia de crimen organizado, pero la norma también en el país todavía sigue siendo como para combatir delincuencia común. Ahí es cuando hacemos nuevamente el llamado. Aquí debemos cohesionarnos todo el Estado y creo que desde el legislativo revisar las normas para dar más capacidades es fundamental, desde el judicial también para reducir la impunidad y desde el ejecutivo para fortalecer las instituciones con la capacidad de responder y con la capacidad de prevenir. En ese llamado a la cohesión, a la unidad para trabajar en contra de la delincuencia, ¿existe alguna medida que se pueda adoptar por parte, por ejemplo, de los gobiernos locales para poder frenar la violencia, pero a corto plazo? Porque parece que sí, estamos dando pasos, usted mencionó algunos, como fortalecer a la policía, fortalecer a las Fuerzas Armadas, trabajar en leyes que realmente les den la capacidad a estas instituciones de poder enfrentar la ola delictiva, pero sin embargo, a corto plazo, ¿qué se está haciendo? Y creo que ahí es clave la ayuda de los municipios. Gisela, estamos trabajando en la convivencia pacífica. Este es un tema de ciudad, este es un tema de los ciudadanos también, y lo estamos trabajando en los encuentros por la seguridad. La semana anterior estuvimos en el Carchi, hemos ya desarrollado en 9 provincias. Mañana yo estoy en el Cañar, con todos los municipios trabajando, porque el tejido social hay que devolverle este civismo, y nosotros realizando unos complejos cívicos, trabajando con los jóvenes para evitar que se vean involucrados y cerrando el acceso a drogas, alcohol, a las armas, podemos encontrar. Hay ciudades que son mucho más resilientes, hay ciudades que tienen mucho mejor comprensión, hay ciudades que ya están trabajando con planes locales. Ese acompañamiento también lo estamos haciendo desde el Ministerio del Interior, pero hay ciudades que se creen con la autocapacidad y que al final terminan haciendo esto un tema político, un tema electoral. Creo que hay que despolitizar el tema de la seguridad y hay que trabajar de manera junta. Estamos desarrollando estos encuentros y formulamos la invitación permanente. Este es el mecanismo que nosotros creemos nos va a servir en la prevención. Pero para la reacción, porque no vamos a poder lograr que no suceda nada. Lastimosamente a la política de seguridad, a la agenda de seguridad, a la estrategia de seguridad se le juzga por lo que sucede, no por lo que se evita, pero es muchísimo lo que se evita en función de lo que se está realizando. Solo para ponerles un ejemplo, se dice que la tasa de homicidios en el Ecuador se ha disparado, pero cuando nosotros miramos la concentración, vemos que no es en el Ecuador. En la Sierra Centro, en el Oriente, los promedios se mantienen, no ha crecido la violencia criminal, ha crecido un poco y post pandemia, producto de la crisis vírica, ha crecido un poco la violencia intrafamiliar, la violencia interpersonal, pero no la violencia criminal. Y en cambio hay ciudades que por su geografía, por estar cerca a la frontera y por estar cerca a los puertos, se ha disparado la violencia criminal. Esto es lo que lastimosamente está viviendo el Ecuador, y lastimosamente están viviendo ciudades portuarias y ciudades con menos capacidad, digamos, en la construcción de planes locales, que con la ayuda del gobierno nacional trabajen también en función de la convivencia pacífica. En ese ámbito, es el mecanismo fundamental. Justamente en esta división geográfica que usted ha hecho, justamente calza Esmeraldas, y Esmeraldas preocupa por los últimos acontecimientos, lo que vimos el fin de semana que circuló en redes sociales, el asalto a un
un conjunto residencial privado, de turismo también, pero sobre todo un tema que creo que ha llamado muchísimo la atención es justamente este grupo delincuencial de niños que se identifican con unas camisetas de algodón con un gato estampado en el pecho como distintivo de banda criminal, y se habló de que así es como ejecutan sicariatos o reclutan a estos chicos para justamente actos delictivos, las bandas organizadas. Esto se está volviendo común en el Ecuador, es decir, están reclutando menores de edad para que sean parte de estos atentados, de estas bandas criminales. La forma de cooptar es distinta, pero así es, efectivamente, Gisela, en un sector de la ciudad de Esmeraldas, del barrio La Guacharaca, se ha identificado ya esta forma, digamos, de identificación y de sentido de pertenencia que están teniendo los muchachos, niños y adolescentes, con distintivos que les lleva a ser parte de tigres y tiguerones. Empiezan como gatos aparentemente, pero lo que ya se ha naturalizado lastimosamente en varios de los cantones, especialmente de frontera y de la costa del Pacífico, es murales en donde se expresan de diferente forma todas las diferentes fracciones de las organizaciones, tanto choneros, chonekillers, lagartos, lobos, tiguerones, cubanos, y todos con expresiones de violencia. Ahí la municipalidad juega un rol importante para que el paisaje no sea porque los niños y los adolescentes están mirando como referencia a quienes a través de la economía ilegal y de estos mercados ilegales y de ser parte de las organizaciones criminales alcanzan algo de poder en el lugar y mejoran su economía, a desmedro de que el pronóstico de vida sea menor. Pero eso es lo que miran como una referencia, y creo que esa lógica la tenemos que cambiar todos como Estado. Aquí no es solamente una política que tenga que ver con la participación de policía, es fundamental corregir la educación, corregir la salud y corregir muchos otros temas fundamentales. Y creo que ahí también cabe, ministro, el decir que no se puede trabajar en reducción de violencia si no se trabaja a la par en reducir los índices de pobreza. Justamente en esta provincia de la que estamos hablando, en Esmeraldas, hay unos niveles de pobreza extremos, también como en varios sectores en donde las ciudades se han llenado de actos delictivos. Sí, Gisela, son problemas estructurales, indiscutible, son problemas que han sido también desbordados por la crisis vírica. Recuerde que la humanidad entera está saliendo de la COVID-19. Esto provocó en la economía de los países un grave retraso. Se estima, organizaciones mundiales estiman que el retroceso es de entre 10 y 15 años, dependiendo de las capacidades y de las resiliencias que tengan las ciudades y los países. En el caso ecuatoriano se estima que por lo menos el retroceso es de unos 10 años en términos de economía. A eso añádale los problemas políticos que tenemos en el Ecuador, con una polarización ideológica importante que no permite realmente que alcancemos consensos. A eso añádale lo grave de la situación de los liderazgos también en el Consejo de la Judicatura, en la Corte Nacional, con los problemas que tenemos también desde el Ejecutivo en cuanto a la fluidez de los recursos económicos. Todo esto en realidad es lo que está abonando, y en esta forma de estabilizar primero la economía, creo que al final todos debemos ayudar para que podamos hacer las inversiones que correspondan, y creo que también juega un rol importante la familia, creo que juega un rol importante el barrio, la unidad en todos los sectores para evitar ser víctimas de la delincuencia y de la violencia. ¿Existe una estadística del porcentaje de crímenes cometidos por niños o adolescentes que estamos viendo constantemente? Cuando vemos un video en redes sociales se puede ver claramente que la mayoría son jóvenes que no pasan de 18 años, 16, 17, los que están dedicados al robo, al narcotráfico, etcétera. Sí existe, Gisela, yo no la dispongo al momento, pero podemos solicitar de manera transparente a la Policía Nacional. Esa tiene una batería de indicadores que pasa por la clasificación del dato, y no solamente la clasificación, la caracterización y la conceptualización, porque de ahí se desprende, por un lado, como un insumo de política pública para las autoridades nacionales y locales, y también para la estrategia que la institución necesita, tanto en la prevención como en la reacción y la respuesta. Esta base de datos
datos y este tablero de indicadores es lo que permite ir observando las tendencias y por eso muchas veces se dan algunas acciones que desde afuera no se las entiende muy bien, pero al interior de la policía se las comprende perfectamente para ir conteniendo y priorizando en territorios y en determinados lugares de tal forma que se logre evitar una tendencia creciente como lastimosamente esta ola de violencia que hoy se está presentando en el país. Una ola de violencia, ministro, que ya llega incluso a llevarse la vida de periodistas, de comunicadores, como ha pasado en otros países como Colombia, como México también. Incluso podría pasar lo mismo con autoridades. Usted ejerce un cargo en el que, me imagino, está en constante riesgo de sufrir cualquier agresión contra su vida, por lo que está pasando, y además tiene que enfrentar estas intenciones de juicio político en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su versión de lo que está viviendo usted como ser humano, como ecuatoriano y como autoridad? Mire, yo por cerca de 4 décadas ejercí la profesión de policía y cuando el presidente me invitó a ser parte de su gobierno tenía claro el asunto. Sin embargo, no pensé que en la parte política íbamos a tener tantas incomprensiones. Sin embargo, estamos asumiendo con responsabilidad hasta el último día que me permita la forma democrática. En el Ecuador yo estaré trabajando, ahí todavía se tiene capacidad de obrar, más allá de las amenazas, de los riesgos que existen, también hay la protección de instituciones como la misma Policía Nacional. A la familia se le tiene distante del asunto, en el caso personal están fuera del país, pero nosotros continuamos buscando la forma de cómo ayudar a que el Ecuador encuentre una lógica. Como ser humano me duele muchísimo lo que estamos viviendo. No, en los años que fui policía yo no he visto esta irracionalidad en el sistema penitenciario, no he visto esta barbarie en las calles y creo que el aporte de los ciudadanos, el aporte de los profesionales es fundamental ahora. Podríamos estar desde el egoísmo disfrutando de un buen retiro, de la jubilación, pero creo que todavía tenemos capacidad de obrar y mientras eso nos permita la vida, aquí estaremos. Le agradezco mucho por su tiempo y por su apertura siempre a conversar con la prensa, que es importante también, como usted dijo, ¿no? Si no nos unimos en la lucha contra la delincuencia, pues la factura que nos va a pasar luego a la sociedad va a ser muy alta. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y por su apertura de siempre, ministro. Gracias, Gisela. Un saludo a todos y muy buenas tardes. Agradecemos al ministro Patricio Carrillo por acompañarnos en esta entrevista.